Civilización india. 2500 años antes de Cristo, en el valle del río Indo, surgieron las civilizaciones más antiguas del subcontinente indio. Esta civilización estaba conformada por una gran cantidad de pueblos y ciudades, de las cuales las más importantes eran las de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas abarcaban más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Gracias a estas culturas del valle del Indo, inicia la historia de la India. India es un país que se encuentra ubicado al sur de Asia, en la península de Indostán, bañada por el Océano Índico y encerrada al norte por el Himalaya. La parte sur de la península es una zona muy árida, con un clima semidesértico y escasas lluvias, factores que dificultan la agricultura, y en la región bañada por los ríos Indo y Ganges, que se extiende entre la meseta del Deccan y la cordillera del Himalaya, posee un clima tropical con abundantes lluvias, originando una fértil tierra que atrajo a grupos humanos que fundaron las primeras ciudades de la región. Esta civilización tenía dos ríos de gran importancia, el Ganges y el Indo. Ambos fueron fundamentales, ya que al desbordarse todos los años depositando sedimentos fértiles, transformaba las cuencas de estos ríos en un gran potencial agrícola y la base para el desarrollo de la civilización india. La sociedad de la India estaba muy condicionada por las creencias religiosas. El hinduismo estableció un sistema de castas, donde las personas eran ubicadas por su nacimiento en jerarquías. Estas se representaban con distintas partes de Brahma, el dios hindú. Acerca de las leyes, Vanikar, pensador indio contemporáneo, señala dentro del sistema de castas las siguientes. 1. Desigualdad inmutable determinada por el nacimiento. 2. Ordenamiento gradual y desigualdad de profesiones. 3. Prohibiciones de matrimonio entre grupo y grupo. Fuera de esto, no se sabe mucho acerca de la organización política, ni sobre otro tipo de leyes que regían la civilización. La religión de la civilización india era el hinduismo o brahmanismo. Tenían tres dioses principales: Brahma, dios de la creación; Vishnu o el conservador, el cual se reencarnó varias veces, siendo Buda su novena encarnación; y Shiva, rector del universo, quien legislaba e imponía la justicia. El principal avance de la civilización del Indio fue su temprana aplicación de las tecnologías sanitarias y de arquitectura urbanística, con edificios de ladrillos de adobe de varios pisos y un eficiente alcantarillado. Fueron los primeros en cultivar y confeccionar telas de algodón. Elaboraron el sistema decimal, que estableció los símbolos numéricos que usamos hasta hoy. Inventaron el cero. El matemático y astrónomo Aryabhata estableció el valor de pi y la forma esférica y la rotación de la Tierra. Produjeron acero para confeccionar sus armas y armaduras. Y por último, la medicina. Sabían esterilizar y utilizar drogas para tratar a los enfermos, curaban mordeduras de serpientes venenosas y hacían cirugías como la extracción de cálculos de la vesícula y suturaciones intestinales. Civilización china. La historia china muestra más signos de independencia que cualquier cultura asiática. El pueblo chino no ha sufrido los efectos de grandes invasiones y gran parte de su cultura, como el sistema de escritura y numerosas facetas de su arte, apenas han variado en más de 3.000 años. Solo en fecha reciente se ha empezado a tener un conocimiento científico de la prehistoria china a partir de las excavaciones arqueológicas iniciadas en la década de los 20. Como cronología de una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, Xia y Chan. La existencia de documentos escritos hasta hace cerca de 13.500 años han permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa, que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inauguró los tres emperadores originarios, Fuxi, Chenón y finalmente el emperador amarillo Yuan, este último considerado como el verdadero creador de la cultura. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades,
las que de acuerdo con las transmisiones orales de generación en generación habría vivido hace unos 5.000 a 6.000 años. La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular China hace que inevitablemente la historia de todo este territorio abarque en sentido amplio a un gran número de pueblos y civilizaciones. Sin embargo, el hilo conductor de la narración tradicional de la historia china se centra en un sentido más restringido, en el grupo étnico de los chinos, y este íntimamente asociado a la evolución de la lengua china y su sistema de escritura basado en los caracteres. Esta continuidad cultural lingüística es la que permite establecer una línea positiva de la historia de la civilización china, que tanto desde los textos más antiguos del milenio primero antes de Cristo, como desde los clásicos confucianos, pasando por las grandes historias dinásticas promovidas por los emperadores, ha continuado hasta el presente. Los ríos que cruzan a la China son el Huanghu, o río amarillo, y el Yangtze-Kiang, o río azul. Estos dos ríos nacen en las montañas de Tíbet y desembocan en el mar Amarillo. El Huanghu es de curso muy irregular y su extensión no puede compararse a la de Yangtze-Kiang, ya que este tiene 5.000 kilómetros de longitud y cerca de su desembocadura tiene 500 kilómetros de navegación, con una anchura casi de 35 kilómetros. Los ríos de China han dividido a esta en diferentes regiones. Por la cultura se ha desarrollado junto a las márgenes de estas vías fluviales. Por la extensión del país, los climas son muy variables y por tanto su agricultura, así como su fauna, fueron también de una gran diversidad. El arroz constituyó, por la fertilidad del suelo, el principal elemento de alimentación. La brújula tuvo su origen en China en el siglo IV a.C. El papel moneda. En sus principios, los chinos manejaban su economía en base a trueques. Más tarde emplean el papel moneda. El papel. En el año 105, cuando Cai Lun o Sain Lun fabricó por primera vez papel utilizando materiales como corteza de morera, tejidos de seda, trapos de ropa vieja y un molde fabricado de tiras de bambú. La pólvora y los fuegos artificiales. Es China el lugar de nacimiento de fuegos artificiales. La primera mezcla explosiva encontrada allí. La xilografía, método que consiste en grabar la escritura en una plancha de madera y luego, al embadurnarla de tinta y aplicarle un papel, se obtendrá una impresión. Más tarde, a raíz de esto, se crea la imprenta, además de otros como el cultivo de arroz, la seda, las cometas y el ábaco. Civilización mesopotámica. Nace en el 3000 a.C. Surge en base a la evolución de los antiguos asentamientos neolíticos. Estos se convierten en ciudades-estados, los cuales desarrollan su propio gobierno. Decir Mesopotamia significa un crisol de culturas, entre ellas los sumerios, acadios, amorreos, Babilonia, Asiria, Persia, en fin, y dentro de cada cultura un sinfín de reyes, ciudades-estado y guerras. En la antigua Mesopotamia hubo gran variedad de pueblos, pero se pueden dividir en dos grandes grupos, los sedentarios y los nómadas. Las relaciones entre ambos grupos marcaron en gran medida la historia de toda la región de la Mesopotamia. Los sumerios y acadios desarrollaron su civilización en Mesopotamia ya durante los milenios IV y III a.C. Siglos más tarde el imperio asirio fue uno de los más fascinantes de la historia antigua, pero el apogeo de Mesopotamia no se quedó tan solo en los imperios asirio o babilónico. Durante la época árabe, Mesopotamia fue sede del califato, aunque a partir de entonces comenzó a decaer. No solo los avances técnicos que desarrollaron los pueblos de la Mesopotamia, como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales de Mesopotamia, las matemáticas o la escritura, etc. Mesopotamia ha trascendido e influenciado la actual cultura occidental europea.
Estudiar la antigua Mesopotamia es estudiar el origen de nuestra forma de pensar y vivir. Sumeria se puede considerar como la más antigua civilización del mundo. Probablemente la cultura sumeria comenzó a forjarse en la ciudad de Uruk, extendiéndose posteriormente por el resto de la Baja Mesopotamia. En esta ciudad aparece la rueda en torno al 3500 a.C., la escritura en torno al 3300. Este último acontecimiento marca la transición entre la prehistoria y la historia. El imperio acadio comienza gracias a las conquistas de Sargón de Akkad el Grande, que fue el primer monarca capaz de unificar la antigua Mesopotamia. Tras un periodo oscuro resurgieron los sumerios y tras ello las dinastías amorritas. No tardaría en comenzar el imperio paleo-babilónico, con la llegada al poder en Babilonia de Hammurabi. Tras un periodo marcado por las conquistas de los hititas, la cultura asiria se desarrolló en la región de la antigua Mesopotamia entre 1800 y 600 a.C. Se les conoció por su capacidad de guerra y su gran crueldad con el enemigo derrotado. Babilonia termina derrotando a los asirios y se desarrolla el imperio caldeo hasta que Persia con Ciro II el Grande conquista toda la Mesopotamia. El río Éufrates es el río occidental de los dos grandes ríos que definen la Mesopotamia, junto con el Tigris. Nace en Turquía, fluye por las montañas de Anatolia hasta Siria y posteriormente Irak. El río confluye con el Tigris para formar el Shatt al-Arab, que a su vez desemboca en el Golfo Pérsico. Tiene una longitud de 2.780 kilómetros, en la Biblia es conocido como el río, y es el río que atravesaba Babilonia. El Tigris tiene una longitud de unos 1.900 kilómetros, nace en el monte de Tauro, de Turquía oriental y fluye en general hacia el sureste. Recorre 400 kilómetros en Turquía, 32 en la frontera con Siria y 1408 en territorio iraquí, hasta que se une al Éufrates cerca del Al-Qurna en el sur de Irak. Los sumerios inventaron los ladrillos, la escritura cuneiforme que surgió como un sistema de pictogramas. Se creó el Código de Hammurabi, que reunía 281 leyes de carácter civil penal basada en la conocida frase ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. El primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes escritas en piedra eran inmutables. Este concepto pervive en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos. Estas leyes, al igual que sucede con casi todos los códigos en la antigüedad, son consideradas de origen divino, como representa la imagen tallada en lo alto de la estela, donde el dios Shamash es el dios de la justicia, que entrega las leyes al rey Hammurabi. El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una civilización de la parte oriental de África del Norte. Se concentró a lo largo del curso inferior del río Nilo en lo que hoy es el estado moderno de Egipto. La civilización se unificó en torno al año 3150 a.C. con la unión política del Alto y el Bajo Egipto en el marco del primer faraón, y desarrollado a lo largo de los próximos 3 milenios. Su historia se produjo en una serie de periodos comparativamente estables, llamada por los estudiosos de hoy como periodos intermedios. La civilización egipcia o Egipto alcanzó su pináculo en lo que hoy es llamado el Nuevo Reino, después de lo cual entró en periodo de lento y constante declive. Egipto fue conquistado por una sucesión de potencias extranjeras en su periodo tardío, y el imperio de los faraones terminó oficialmente en el 31 a.C., cuando el imperio romano conquistó y absorbió el Egipto problemático, que desaparece como estado. Este acontecimiento no representó el primer periodo de dominación extranjera, pero fue el que condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del Valle del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su cultura. El territorio que ocupaba Egipto en la antigüedad estaba constituido por una estrecha y larga franja correspondiente al valle del río Nilo, en el noreste de África. Este río nace en los lagos Victoria y Alberto y desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. Tan solo 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo constituían este valle de tierras fértiles rodeado en gran parte por el desierto del Sahara. El río les proporcionaba agua para beber y para regar los campos. Además, con las crecidas de cada año depositaba tierra fértil a lo largo de sus orillas, dejando a los agricultores cultivar trigo y cebada que servían para hacer pan y cerveza, lino, frutas y hortalizas.
A los egipcios les sirvió también como medio de comunicación y transporte de mercancías a lo largo de todo su imperio. Gracias al río se pudieron transportar gran parte de los sillares que hoy conforman las pirámides de Gizeh. También criaban vacas, ganado, ovejas, cabras. En la organización política de la cultura egipcia primaba el poder del faraón como soberano absoluto de Egipto. Algunas de las invenciones y aportes realizadas a la humanidad son la arquitectura, el calendario egipcio, la medicina y la escritura egipcia.